Alemania aprobó el mayor gasto para el Departamento de Defensa en los últimos 83 años. Esto supone el mayor cambio de seguridad del país desde la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento alemán acordó modificar la Constitución y crear un fondo de 100.000 millones de euros para así modernizar su ejército. Además, comenzará a destinar más del 2% de su PIB a la defensa. El fondo se va a repartir a lo largo de 5 años y servirá para incrementar el gasto anual en defensa de Alemania desde los 50.000 millones de euros actuales hasta los 70.000 millones de euros por año. Con esta decisión, Alemania entonces se convertiría en la mayor potencia militar de Europa y la tercera más grande del mundo, detrás de China y Estados Unidos. Antes de la invasión rusa a Ucrania, esta postura habría sido casi que inaceptable, pero en los últimos meses los políticos alemanes empezaron a darse cuenta de que el ejército no atraviesa su mejor momento. Además, gran parte de los equipos están obsoletos o mal mantenidos. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Isidro Sepúlveda, analista internacional y especialista en geopolítica. Gracias, Isidro, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Empecemos entonces por el significado que tiene este giro histórico para Alemania. El significado realmente es trascendente y lo más importante de todo es que no es un giro puntual ni un giro aislado de un país, sino que está dentro de un contexto de replanteamiento de toda la política exterior, de toda la política internacional de seguridad que está aconteciendo en Europa en los últimos meses a consecuencia de la agresión, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Alemania, hay que hacer una mínima labor pedagógica. Alemania sale de la Segunda Guerra Mundial no solamente sin ejército, sino militarmente ocupada por tres potencias. Hasta el año 55 como tal no tiene ejército y su desarrollo siempre fue muy pequeño y muy ligado a las necesidades de complementariedad de las fuerzas estadounidenses en territorio alemán. Después de la unificación hubo en realidad más disfunciones que agregados entre las dos Alemanias y no va a ser ya hasta el siglo XXI cuando Alemania, a través precisamente también de una reforma constitucional, comience a participar en misiones militares en el exterior. Es decir, la defensa en Alemania está muy caracterizada fundamentalmente por lo vivido anteriormente. Ha habido un recorte, una contención en la capitalización, en la inversión en defensa en Alemania, no en los últimos años, sino en las últimas prácticamente 7 décadas. Isidro, con este rearme, ¿cuál sería la reacción que puede tener Moscú? ¿Cómo pudiera actuar Moscú ante lo que pudiera calificar también como una nueva amenaza? Bueno, en realidad, más que una amenaza, lo que va a encontrarse es un enorme obstáculo. Alemania ha tenido una fuerza militar bastante digna, poco desarrollada, con inversiones importantes, pero muy lejos de su nivel tanto industrial como demográfico en Europa. Lo que va a ocurrir es que va a convertirse en una fuerza militar de enorme magnitud y desde luego la primera en el continente europeo, al menos en la parte continental. Si antes habéis dicho que se va a convertir en la tercera, en realidad va a ser más bien en la cuarta. Gran Bretaña todavía va a estar un poco por delante, a no ser que esto se mantenga en los próximos lustros. En 5 años esto no da un cambio muy importante. Pero realmente lo trascendente frente a Moscú, sobre todo, es la emergencia de una defensa europea capitaneada ya también de una forma decidida por Alemania, que puede responder a las agresiones rusas, y la capacidad de retorsión de Rusia en realidad se está reduciendo de una forma abismal. Ahora ya prácticamente solamente puede chantajear con el recorte del gas, pero militarmente Rusia ya no da mucho más de sí. Es decir, no puede invertir más, está invirtiendo muy por encima de sus posibilidades y buena parte de estas capacidades se están quemando en Ucrania. También, como lo decía usted, Isidro, no hay que olvidar esta crisis energética y económica derivada de la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a sacar estos recursos Alemania para poder paliar y pues financiar esta iniciativa?
los recursos energéticos o los recursos económicos. Los recursos económicos los saca de su economía. Alemania es con mucho la economía más fuerte y más sólida de toda Europa. Precisamente por su demanda industrial es víctima del chantaje energético que le hace Moscú. Precisamente por eso ha comenzado a firmar una ronda de contratos fundamentalmente con Argelia y con algunos de los Emiratos del Golfo Pérsico para garantizar un suministro eléctrico, pero que desde luego se tiene que garantizar por vías complementarias. No puede haber una superproducción tanto de Argelia como de los Emiratos para suministrar toda la energía que Europa recibía a través de los gasoductos y oleoductos rusos. En todo caso, el cambio afecta, repito, es que afecta no solamente a un presupuesto de defensa de un país, sino que afecta no solamente a los presupuestos, sino a la concepción de la defensa de estos países y de toda Europa, y desde luego va a tener una gran repercusión en la política exterior y en los planteamientos de la seguridad internacional europea. Y si durante esta decisión de Alemania podemos ver en más países europeos o si no también países de la región que se sumen, digamos, a esta iniciativa de rearmar y configurar su armamento y su ejército. En realidad todos lo están haciendo. Todos los países están subiendo su presupuesto de defensa. Durante décadas, no en los últimos años, sino durante décadas, todos los presidentes de Estados Unidos que pasaron por las cumbres de la OTAN solicitaron a los presidentes, a los dirigentes europeos que incrementaran su presupuesto de defensa hasta alcanzar el 2%. Y estos, de todas estas cumbres, decían que sí lo harían, pero ninguno lo hacía. Ni siquiera Francia, que tenía una enorme autonomía militar, y exclusivamente Gran Bretaña superaba muy ligeramente el 2%. Ahora todos los países están modificando sus presupuestos de defensa para alcanzar el 2% del PIB. Incluso Alemania va a llegar al 2,5%, es decir, va a subir un punto porcentual en relación a su PIB. En el año 20, que son las últimas cifras, Alemania se situaba inmediatamente después de Gran Bretaña y un poco por delante en inversión absoluta de Francia, pero muy por debajo de ambas potencias en relación al número de sus habitantes. Y, por tanto, tiene todavía una gran capacidad de crecimiento. La gran duda es si esto se va a mantener en el tiempo o solamente lo ha aprobado este gasto extra de 100.000 millones de euros que da para 5 años, si una vez que se agote lo van a mantener. Si esto es así, Alemania sí se va a convertir en una de las grandes potencias militares, incluso solamente Alemania por delante de la Federación Rusa.